Listo. Pues bienvenidas y bienvenidos. Hemos llegado ya pues a la recta final de este Adviento desde una mirada masculina que hemos ido recorriendo en estas semanas y que pues nos ha aportado mucha riqueza de poder ver la misma situación, el mismo proyecto, pero desde otros personajes y con otros énfasis. Así que gracias a quienes nos han ido acompañando en estas semanas. Y llegamos hoy a la última, que en realidad es muy cortita este año por el calendario, pero que todavía tenemos pues unos días para terminar de prepararnos y llegar a Belén a recibir a Jesús. Entonces, hoy tenemos un invitado muy querido, un amigo que desde España se está conectando y se lo agradecemos muchísimo. Es Fernando Arriero y se los voy a presentar, aunque varios de nosotros ya lo conocemos. Bueno, pues es muy lindo como tener más datos de quienes han aceptado esta invitación de compartir su mirada. Entonces, bueno, voy a empezar. Permítanme un momentito. Listo. Eh, pues Fernando es sobre todo profesor. Él nos dice que se recuerda desde muy pequeño muy inquieto por aprender, por asimilar, por conocer, memorizar y leer, y que le encantaba enseñar y mostrar a sus hermanos y amigos cómo poder adquirir nuevos conocimientos y habilidades. Y a lo largo de los años se ha ido especializando en pastoral, en teología, en filosofía y en psicología. En definitivamente en todo el conocimiento del alma del ser humano. Le encanta visitar su interior y animar a otros a visitarse. Esta vocación de fondo la ha vivido desde la vida consagrada en la Congregación de los Hermanos Maristas durante 16 años y ahora comparte proyecto de vida educativo con su mujer, Mamen, que es profesora como él, pero ella es de infantil. Y tiene 2 hijos, Pablo y Mateo. Otras experiencias que se le han regalado, pero las entiende como etapas circunstanciales de su vocación de maestro, han sido presidir la Fundación Etigilesum de España, liderar la pastoral juvenil de su diócesis, la Asociación de Evangelización Digital Challenge International y formar parte del Consejo del Instituto Bíblico y Arqueológico de España en Jerusalén. Pero lo que siente como un triple honor genuino es entrar cada mañana a clase de bachillerato y afrontar con sus alumnos el reto de conocer disfrutando, dormir a su hijo Pablo, que tiene 3 años, contándole unos cuentos cada noche, y ser un buen compañero de camino de su mujer en la construcción de una familia bonita. Así que de verdad, muchísimas gracias, Fernando, bienvenido. Y pues dejamos el espacio para que nos compartas tu mirada en esta última semana de Adviento. Pues muchas gracias por la invitación y por sentirme familia en un proyecto tan bonito de mirar como varón también el Adviento, que, que yo creo que equilibra mucho y que da una sensación también muy interesante de que la Navidad, María, por supuesto, Virgen María, no vamos a decir nada, ¿no? Pero José siempre escondidico y también nos completa todo el misterio del nacimiento. Así que gracias por la idea, por la propuesta y por sentirme eso, familia con vosotros, con vosotras. Iba a comenzar con una canción muy sencilla que a mí me resume lo que quiero compartir. Es como en las grandes obras de teatro o de la ópera, pues la primera canción es como la obertura, ya digamos que ya está diciendo el trasfondo de todo lo que va a ocurrir. Pues hay un grupo de Andalucía, de Huelva, que son muchos hermanos y su papá y su mamá fueron los que, digamos que fundaron este grupo de música religiosa que es Brotes de Olivo. Y tiene una canción eso muy sencillita que es donde tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras. Yo creo que eso es eh, lo que a José le tocó y lo que en cierta manera en algunos aspectos a mí me ha ido tocando en la vida y desde ahí entiendo un poquito más a San José. Así que esto sirva también como de momento orante inicial, como dejando que abramos el corazón
a lo que yo puedo proponer y a lo que vosotros también compartáis y queráis preguntar, decir y tal, y eso, echamos el ratito aquí todos juntos y tan a gusto. Así que voy a compartir. Donde tú quieras, quiero vivir. Cuando tú quieras, como tú quieras, a tu manera, con alegría, como tú hiciste, sembrar mi vida. Como tú quieras, donde tú quieras, donde tú quieras, quiero vivir. Cuando tú quieras, como tú quieras, sin traducirte, fiel y sencillo, dispuesto siempre como tu hijo, como tú quieras, donde tú quieras, donde tú quieras, quiero vivir. Cuando tú quieras, como tú quieras, a tu manera, con alegría, como tú hiciste, sembra mi vida, como tú quieras, donde tú quieras, como tú quieras. Bueno, pues donde Él quiera, cuando Él quiera y sobre todo como Él quiera. Esta canción yo me acuerdo de muchas mañanas irla escuchando desde mi casa hasta el colegio, cuando vivía en Madrid, que eran 45 minutos, y, y siempre me acompañaba, porque bueno, la vida pastoral nunca es sencilla, la de los colegios tampoco, y a veces hay que tomar decisiones pues diarias y bueno, pues que el Señor me fuera ayudando, ¿no? Entonces es una canción que a mí me resuena mucho a José. Pues os comparto un pequeño PowerPoint que nos puede ayudar. Vale. Simplemente me decís si se ve bien. Sí, se ve bien. Gracias. Vale, muy bien. Bueno, pues he titulado este compartir San José, esposo fiel en los imprevistos de la vida. Porque ser fiel en los momentos, digamos, en los que se va cumpliendo la organización que tenemos, pues es un poquito más fácil. Sin embargo, ser fiel en otras circunstancias, cuando parece que lo que uno tenía previsto no se cumple, pues ahí está, en los imprevistos, ¿cómo se es fiel ahí? Bueno, pues yo imagino que a José le tocó hacer este aprendizaje, a mí por lo menos me ha tocado y bueno, pues voy intentándolo hacer, ¿no? Así que ahí tenemos a José, a María, con ese niño. Yo no sé la anunciación cómo le fue, pero a María dice el Evangelio que el ángel, dejándola, se fue. Por lo tanto, el ángel parece ser que no le dio todas las instrucciones. Le tocó vivir desde la fe, claro, pero también con ella había un compañero. Y la fidelidad, en este caso, o en José, no estamos hablando de una fidelidad afectivo-sexual, de una fidelidad en la que se esté jugando el buscar otra pareja, ¿no? Yo creo que la fidelidad a la pareja requiere
a que construimos un proyecto común y en los momentos complicados seguimos apostando por él, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué es esto de la fidelidad. Claro, yo os tengo que confesar que yo he estudiado teología, pero os prometo que de San José, mira que he estudiado asignaturas, claro. Hice el bachiller en teología, luego la licencia en Biblia y luego el doctorado en espiritualidad. He estudiado un montón de años teología y yo creo que de San José, a lo mejor es que soy mal estudiante y no me acuerdo mucho, pero he puesto aquí el símbolo de conjunto vacío porque yo creo que es de las, no sé, no hay una San Joselogía, incluso en la parte bíblica, cuando se habla de la infancia de Jesús, tampoco yo recuerdo, a lo mejor, pues, ya os digo, que el profesor sí que me lo contó, pero no me acuerdo. Cuando se estudia la infancia de Jesús en los evangelios de Lucas y de Mateo, la figura de José también quedaba oscurecida, así que teológicamente tampoco os puedo compartir gran cosa. El acercamiento arqueológico, como en la presentación, bueno, pues se decía, yo tuve, bueno, la suerte, porque tampoco es que yo esperaba ir a Jerusalén, pero al final sí que estuve, y entonces las veces que iba a Nazaret, antes de entrar a la Basílica de la Anunciación, pues yo siempre me acercaba a la que está al ladito, que es la de San José. Entonces algunos profesores nos hablaban de las cuevas del siglo I, sobre las que está la Basílica de San José, los restos que aparecen las piscinas de purificación judías que tenemos en la imagen, etc. Entonces, el acercamiento arqueológico a San José, pues tampoco hay mucho, aunque sí que se nota la tradición espiritual, lo importante que es José para el cristianismo desde siempre, o desde los primeros siglos. Sin embargo, ¿quién es ese San José que sabemos a ciencia cierta? Bueno, a ciencia cierta, yo poco, y la arqueología tampoco es que dé muchísima luz. Así que ni acercamiento teológico, ni acercamiento arqueológico os podría decir gran cosa si vamos justamente a Nazaret. Acercamiento pastoral. Pues bueno, el acercamiento pastoral yo tengo que dar gracias al Papa Francisco cuando publica Patris Corde, porque tenía ganas de leer algo un poquito más de San José, porque es una figura que por ejemplo, para los hermanos maristas yo fui, como ha dicho la presentación, el hermano marista ante 16 años, por lo tanto es el patrón del instituto de los hermanos maristas. Pero tampoco te creas que en el noviciado, en el postulantado, te hacen ahí un desarrollo de San José, nada, nada. Y tampoco era fácil encontrar algo sobre San José, y el acercamiento pastoral que hace el Papa Francisco a San José, pues me gustó bastante. Quiero compartir algunas de las cositas, de las cosas que más me llamó la atención, porque a lo mejor conecté con mi misión como agente de pastoral, ¿no? Cuando dice que nadie nace padre, sino que se hace. Eso yo lo estoy viviendo a nivel, es decir, biológico, de sangre. Yo no leí ningún manual de cómo ser padre. Es cierto que durante el embarazo hay hombres, mujeres que se leen un montón de revistas, que las compran y ya van viendo cómo se hace. Yo o no tuve tiempo, pero tampoco tenía gran interés, no de ser padre, sino de leer cosas previas. Así que yo no nací padre, me voy haciendo padre, pero la paternidad que yo ya he ido experimentando y también me vale esta frase, dice, y no se hace solo por traer un hijo al mundo, sino por hacerse cargo de él responsablemente. Es decir, yo me voy haciendo padre. Y ya me fui haciendo padre, ¿por qué? Porque todas las veces que alguien asume la responsabilidad de la vida de otro, en cierto sentido ejercita la paternidad respecto a él. Y yo recordaba al leer estas palabras el mucho tiempo dedicado al acompañamiento pastoral y espiritual de jóvenes, los grupos acompañados, y cómo en cierta manera, aunque me gusta más la palabra acompañante, ¿no? Pero también será una paternidad espiritual.
Entonces, bueno, el acercamiento pastoral de Patrice Corde a mí me ayudó y puso palabra a algunas experiencias que yo tenía. Así que de ahí pues podría comentaros alguna cosa, ¿no? He puesto estas dos imágenes porque mi paternidad espiritual, como digo, además del acompañamiento, de orientar, iluminar a otros a partir de mi propia experiencia y de lo que yo, pues bueno, de mis caídas y de mis logros, de mis luces y de mis sombras, pues creo que, bueno, pues he acompañado procesos muy, bueno, muy bonitos, muy duros, y ahí ha habido un poco de paternidad, pero también la paternidad espiritual la siento con Challenge Internacional, que es una asociación de evangelización digital que surge en la diócesis de La Rioja, en España, y que yo lidero desde el principio, y de repente me di cuenta cómo esa paternidad desbordaba mis posibilidades y cómo había que crear una familia para poder acompañar tantos procesos que se iban dando a partir de las peregrinaciones virtuales que estamos ofreciendo, de ejercicios espirituales, de formaciones, etcétera. Así que, bueno, pues esa paternidad espiritual, bueno, pastoral, de esa sí que he tenido un poquito más de experiencia y por ahí, pues conectado un poco más con San José. Además que hicimos el San José Challenge justamente por la publicación de Patrice Corde. Pero hay otras dos experiencias o acercamientos que a mí me han conectado con San José. El acercamiento espiritual, sobre todo de este texto. Cuando Jesús, a los 12 años, va con sus padres a Jerusalén y a la vuelta, en la caravana, José y María vuelven para Nazaret, van a Galilea, pero no está Jesús, no está Jesús en la caravana. Tienen que volver de nuevo. Y hay dos cosas que a mí me ayudan. Cuando vuelven, se suele llamar a esta escena como la de que Jesús se ha perdido en el templo. Y yo entiendo que no es Jesús el que se ha perdido. Los que se han perdido ha sido María y José. Algo no captaron o no midieron la fuerza que tenía en Jesús lo que significaba el templo, lo que significaba la presencia fortísima de Dios. Entonces Jesús allí ve que hay un vínculo esencial, porque toca la esencia de su ser, y es que Él es hijo del Padre. Entonces, claro, cuando Jesús les dice, cuando ya se reencuentran en Jerusalén, en el templo, pero bueno, ¿acaso no sabíais que yo tenía que estar en las cosas de mi Padre? Esa frase para mí ha sido espiritualmente importante por dos cosas. Primero, porque cuando este texto lo contemplaba según el método de San Ignacio de contemplación del lugar, los ejercicios espirituales, que ha sido mi modo espiritual normal, yo sentía una emoción muy fuerte. Todas las oraciones donde aparecía este texto, esa frase a mí me emocionaba. Es decir, ¿por qué? Porque me metía en el corazón de José y José se queda como diciendo, tenías que estar en las cosas de tu padre. Entonces, ¿yo quién soy? ¿Yo quién soy? Y entonces para mí también me generaba esa pregunta. Jesús, tú quieres estar en las cosas de tu padre. Entonces, ¿yo qué? ¿Dónde me sitúo? ¿Cómo me sitúo? ¿No? Entonces, no sé, el dolor que puede suponer en un padre, bueno, yo me puedo imaginar con mis hijos. Es decir, si me dice mi hijo Pablo, bueno, yo quiero estar en las cosas de mi padre. Oye, majo, que tu padre soy yo, ¿eh? Pero bueno, espiritualmente a mí lo que me decía, lo que esa frase de Jesús me dice es, ¿cómo me sitúo entonces ante ti? Y luego, lo que os decía también, es decir, ojo, que a lo mejor el que estoy perdido soy yo. Estoy diciendo que el niño se me ha perdido en Jerusalén, pero puede ser que el que está perdido soy yo, que no me he quedado con él en Jerusalén.
sino que ya me iba a mi cotidianidad. Bueno, entonces simplemente compartir con vosotros el texto que a mí más me ha conectado con José de Nazaret. O sea, de aquí José y yo nos llevamos bien y hay una relación entrañable, pero por las veces que voy a acercarme a este texto. Pero, sin duda alguna, el acercamiento por excelencia de mi vida a José, pues es mi madre. Aquí tenéis la última foto que hemos sacado de mis padres. Pues mi madre es una amante de José. Entonces, no sé si os pasa a vosotros, imagino que sí. Aquello que aman y les apasiona a tus padres, pues también nos apasiona a cada uno de nosotros. Entonces, mi madre, no conozco de ella grandes pasiones, eh, excepto sus hijos. O sea, mi madre es una enamorada de sus hijos, la ha entregado todo por sus hijos, pero si dices, otra persona especial para ti, San José. San José es su San José. Quizás, pues porque ella no ha encontrado en mi padre al San José o al marido que a lo mejor ella o quería o necesitaba o soñaba. Entonces, mi madre, para ella San José ha sido su apoyo fiel a lo largo de toda su vida. De hecho, la parroquia que tenéis ahí justamente debajo es San José Obrero, un barrio humilde de la ciudad de la que yo soy, de Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo. Y bueno, las veces que hemos ido a misa juntos, mi madre y yo, a San José, siempre, bueno, sabía que ella se encontraba en su casa. Ese era su San José. Entonces, el acercamiento que yo tengo vital a San José tiene que ver o está mediado por mi madre. Por mi madre. ¿Por qué? Por las cosas que ella no esperaba. Por las cosas en las que ella no hacía pie, estaba San José. O sea, San José para ella, digamos, no sé si queda así muy bien hablado, era su marido espiritual que no encontró su marido real de carne y hueso. Entonces, un matrimonio que posiblemente ella soñó como muy feliz, muy confortable, una maravilla, bueno, pues ella no ha tenido ese matrimonio. Por eso miraba a San José. O sea, San José ha sido su compañero, ha sido donde estaba en su soledad estaba San José. Pero claro, nuestra familia ha tenido dificultades económicas, de pocos recursos, de salir adelante, éramos 4 niños, entonces mi madre era la que afrontaba especialmente todas las facturas, todos los gastos, de todo. Entonces cuando no llegaba San José. En la angustia de llevar una familia con 4 niños varones y además con un marido que no siempre ayudaba, por lo menos no según sus expectativas, pues San José. Y ahora imaginad, si sois madres, alguna de vosotras, lo que supone 4 niños varones. Y cada 2 o 3 años, esa es la distancia que hay, pues había que sacarlos adelante, con todo lo que supone de salud, de estudios, de alimentación, de atender, de clases extraescolares, de la universidad, todo eso. O sea, y en todo eso, ella, ¿con quién? Con San José. Por lo tanto, ese amor tan fuerte que ha tenido con San José en las cosas no esperadas, porque hay ciertas cosas que uno se puede suponer que es la vida matrimonial, pero es que hay muchas cosas que aunque las sientas que eso es la vida matrimonial, luego puede que no lo sea, que hay cosas complicadillas o inesperadas. Como es inesperada o porque es superior a las propias fuerzas, ella, San José. Entonces, digamos que mi acercamiento vital, o sea, mi acercamiento a San José ha sido por la vida que hemos tenido y especialmente mediado por mi madre. Así que eso es lo que yo os quería compartir, ¿no? De fondo, de que no sé mucha teología de San José,
que no sé mucho de pastoral o de espiritualidad tal, que bueno, algo sí se podría sacar y haber hecho esta charla, pero es que yo creo que tenéis documentos muy buenos y muy facilitos. Pero yo quería compartir que en mi vida, como padre, que ahora va, es la segunda parte de lo que os voy a comentar, pero os tengo que contar las fuentes de donde San José aparece en mi vida. Y luego, igual que os he puesto Brotes de Olivo, porque me parece la canción Donde tú quieras, la conecto con San José, la imagen de Jesús en Getsemaní, claro que es prima hermana de la frase y de la canción que hemos escuchado al principio, también me conecta a San José. Y digamos que es la frase que, bueno, que para mí es fundamental en mi recorrido espiritual. La de sea tu voluntad y no la mía, o hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, la frase de Jesús de Nazaret, tanto el Padre Nuestro como la de Getsemaní, de nuevo a mí me vincula a José de Nazaret. Y os he puesto bueno, pues esta imagen de Getsemaní, no solo por la escena, sino por lo que supuso para mí. Yo vivía un poquito más adelante de Getsemaní, cuando vivía en Jerusalén. Yo vivía en Jerusalén Este. Los que veis está en Tierra Santa, pues nada más salir por la puerta, a la izquierda hay un barrio árabe, se llama Ras El Amud, y luego un poquito más adelante está el muro, que se llama el Muro de la Vergüenza, que separa a Palestina de Israel. Pues yo vivía al lado del muro. Entonces yo iba a misa aquí, pues me levantaba temprano, los franciscanos tienen misa a las 6 de la mañana, pues yo me levantaba a las 5, 5:15, y iba a misa con ellos, justamente aquí, en Getsemaní. Y después de la misa yo me quedaba rezando ante la piedra donde Jesús, dice la tradición, que decía, sea tu voluntad y no la mía. Yo creo que es una frase que José la tuvo que hacer especialmente suya. ¿Por qué? Pues que José se encontró con el sí de María. O sea, el sí de María está muy bien, pues lo dice, pero es que ese sí, como todos nuestros síes, no nos afectan solo individualmente, sino también comunitariamente. Pensad en vuestros síes, en los síes que habéis dicho y que han forjado vuestra vocación. Es un sí que afecta a otras personas. Pues el sí de María, que es el que más recordamos pues siempre que hablamos del Adviento o el sí en la Anunciación del 21 de marzo, a ver, afecta radical y directamente a José de Nazaret. Bueno, hasta aquí un poquito. Dejo de compartir por si hay alguna. Ahora viene la segunda parte, ¿vale? Pero como cuando estoy proyectando no os veo mucho a vosotros, me da la sensación de estar hablando a una pantalla, me queda un poco raro. Entonces, simplemente para que tampoco sea un monólogo, si, bueno, pues queréis hacer algún tipo de comentario o alguna pregunta, o si lo que me ha pasado a mí os ha pasado a vosotros en algún aspecto, o cómo ha sido también vuestro acercamiento a José, lo que queráis decir, pues yo dejo un poquito de tiempo y hablamos un poquito, ¿vale? Maru, sí. Sí, a mí me cala esta parte que tú dices de ese sí incondicional, ¿no? Un sí que tanto María como José lo dieron, ¿no? No sé si por la premura, el pobre de José lo ha de haber dicho, pues porque si no me la matan y yo la quiero, ¿no? Y dijo sí, pero no sabía todo lo que contenía ese sí. Y en mi vida personal me haces pensar pues que sí, tienes razón. O sea, San José tuvo que ser muy fuerte porque a veces cuando el sí va acorde con lo que nosotros queremos o porque estamos a gusto, es un sí que vale. Pero cuando es un sí que nos interrogamos, que nos cuestiona, que nos saca pues de lo que nosotros estamos acostumbrados o de lo que esperamos, es un sí más fuerte, ¿no? Entonces, pues esta parte que tú dices de que no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿cuántas veces las tuvo que decir San José? Porque pues es que en todas las veces, las pocas veces que aparece en el Evangelio, pues al pobre lo desarraigan de su tierra, lo desarraigan del lugar donde está,
cuando ya dice en Egipto, ya estoy tranquilito, aquí ya no va a pasar nada, le dicen, ahora regrésate, entonces, oh, ¿no? Y como tú dices, como padre, pues tener la responsabilidad, ¿no? De un hijo y de una madre, y con la angustia de que, a ver qué pasa, aunque ya se murió Herodes, pero qué pasa con los seguidores de Herodes. Yo creo que sí, San José es, como le llaman, ¿no? De los casos imposibles, porque los resolvió todos. Sí, gracias. Gracias a ti, Maro. Sí, Gina. Ya. Bueno, a mí San José, desde que oí por primera vez, ya hace mucho tiempo, eh, la frase de Santa Teresa, pues que nunca bueno, no literal, ¿verdad? Pero que nunca le había fallado, que lo que le pidas a San José es seguro que te lo concede, ¿no? Porque esa era su experiencia. Y entonces fue cuando yo empecé pues, como a querer más a San José, a verlo más, a darme cuenta de que él siempre se negó a sí mismo, ¿no? Para quedar detrás, pues en esa escena del templo con el chiquillo a los 12 años, pues sí ha de haber sido durísimo, ¿no? De escuchar, pues es que mi padre es otro, ¿no? Sin embargo, yo creo que debe haber habido una relación muy cercana, muy entrañable entre Jesús y José. Y como en alguna otra ocasión hemos dicho, pues al ver a Jesús en muchas cosas, pues también es ver a José, porque desde luego que el Padre eh, transmite con su ejemplo, eh, pues eso, ¿no? La manera de vivir, muchas ideas, muchas formas de actuar. Entonces, bueno, pues a mí San José me encanta, pero muchas veces no me atrevo, vamos a decir, a pedirle algo porque normalmente me voy directo con Jesús, ¿no? Y en cierta forma también, como de decir más bien, como de ver su ejemplo, como de, bueno, si se puede esto, eh, que se haga, si no, pues que sea tu voluntad. Y así. Muchas gracias. Vale, pues continúo un poquito. Claro, esto que decías es decir, que Jesús diga, hágase tu voluntad y no la mía, uno puede pensar que seguramente sea así, claro, la relación tan fuerte que tiene con Abba Padre le sale, pero claro, es que Jesús tendría experiencia del sí de María continuado, no es un sí que queda encapsulado en un momento. De hecho, yo creo que todos conocemos personas de síes, que son a los que más le pedimos o consejo o tal, porque sabes es que te va a decir que sí. Igual que sabes de personas de noes, que normalmente nadie se acerca a ellos porque va a ser que no. Entonces, el sí de María es un sí continuado, pero entiendo que el sí de José eh, no solo fue continuado, sino es que fue un sí a ser actor secundario de una gran película, porque María la tenemos como protagonista casi, pero decir que sí a ser actor secundario al mismo tiempo que actor fundamental, o sea, ¿cómo se puede ser fundamentalmente secundario? Porque cuando nos creemos fundamentales, pues nos ponemos así chulitos o gallitos y somos fundamentales. No, sí, eres fundamental, pero en un papel secundario. Eso queda un poco. Yo me imagino que si fuéramos actrices o actores de Hollywood y nos llama un gran director y nos dice, oye,
necesito, tienes que hacer un papel fundamental en mi película. Entendemos todos que vamos a ser actor o actriz principal. Y le dice, no, es que mira, quiero que hagas de la hora y media de la película, tú vas a ser un actor fundamental entre el minuto 3 y el minuto 4:15. ¿Que 1 minuto 15? Sí, sí, es lo que necesito de ti, pero es fundamental. Venga, hombre, pídeselo a otro. Bueno, pues bueno, es una manera gráfica de saber que, claro, es que José ahí estuvo, pobrecico. Mi madre le quiere mucho porque dice que nadie le echa cuenta, o sea, que muy poquita gente se acuerda de él. Y dice, y para mí es tan fundamental. Y digo, bueno, mamá, vamos a seguir. Entonces, comparto. Vale. Vale. Entonces, lo que se me proponía para este ratito de compartir es cómo, al igual que José le toca decir que sí a lo largo de su vida, pues compartir con vosotros algunos síes que yo he vivido de la mano de José. Yo me acuerdo que salgo del noviciado y a mí me proponen, en principio el provincial, marcharme a un barrio humilde a las afueras de Madrid. Entonces Madrid pues es Vallecas y ya está. Además con hermanos que yo conocía, hermanos de comunidad con los que yo me va súper bien y yo tan feliz, ¿no? Y estoy en verano en un campamento en Galicia. Me llama uno de mis hermanos pequeños y bueno, les llamé yo, oye, ¿qué tal estáis? Pues eso, llamar a la familia. Y mi hermano pequeño me dice, oye, Fernando, mi hermano pequeño en ese tendría unos 11 años o 10 años. ¿Te ha llamado tu provincial? Ya ves tú lo que la palabra provincial, lo que significaría para él. Y me ha dicho que no vas a ir a Madrid, que vas a ir a Pamplona. Y digo, así está. Y yo digo, pues ya está. No me ha llamado el provincial, ha elegido un mensajero, como con José con los sueños. Y ya está, pues eso, pues claro, y luego llamé a mi provincial, oye, ¿qué ha hecho mi hermano? Eso, sí, es que como no estabas en el campamento no quería molestarte y deja el recado a tu hermano. Hombre, pues así son las cosas que a veces ocurren y de repente yo que, claro, salgo del noviciado, que hice noviciado en un barrio complicado de Sevilla, pues siempre esa pasión por estar con los más empobrecidos y de repente me encuentro en el centro de Pamplona, la tienda de Carolina Herrera de bolsos y abrigos que valen bastante dinero al lado de mi casa y Cortefiel también. De hecho, se reían de nosotros que nos llamaban a la comunidad Nuestra Señora de Cortefiel. Pues imaginad el cambio de repente. Yo que iba pues con mis ideales de estar al lado de los pobres y me encuentro en un piso de casi 200 metros cuadrados en la crème de la crème de Pamplona. Pues digo, pues ya está, cambio de planes. Así sea. Puede ser incluso que a veces tengamos ideas muy evangélicas, pero a veces esas ideas evangélicas y que suenan a evangelio y que huelen a evangelio, pues pueden ser que sean otras menos, a ver, que no las vinculamos tanto a los grandes ideales evangélicos, pero hay que estar ahí. Pues ala, adelante, ahí tocó estar. Yo no entendía nada al principio, pero luego fui comprendiendo que, bueno, pues que la decisión que tomaron mis superiores, pues seguramente estuvieran acertados, aunque yo no lo vi en un principio. Pues ya está, adelante. Cambio de planes y planes cambiados no de la manera que uno piensa que tienen que cambiarse, que no, que los cambios de planes son cambios de planes porque son cambio de planes y de cierta manera inesperados. Pues ya está. José, pues tendría sus planes y si hacemos caso de los evangelios apócrifos, siendo él viudo y mayor, ya tranquilo y de repente se encuentra pues que el bastón que le entregan los sacerdotes es el que florece y por lo tanto se tiene que hacer cargo de María. Pero bueno, pero si él no quiere, dejarme en paz, si yo estoy tranquilo, bueno, estás tranquilo hasta que dejas de estarlo, punto. Lo que significa cambio de planes. Otro cambio de planes, pues yo estaba estudiando Biblia, en la imagen de arriba es la Pontificia de Salamanca. Bueno, ahí
Estamos hablando de la joya del Renacimiento español, Salamanca, un montón de palacios. Yo estaba tan a gusto, muy bien, sacando Biblia sin ningún problema, aprovechando ese tiempo que se me había concedido, y de repente un profesor me dice, oye, creo que sería muy interesante que fueras a Jerusalén. A mí ir a Tierra Santa me sonaba a viaje de parroquia de señoras mayores. Y digo yo a Tierra Santa, ¿y qué pinto allí? Bueno, pues aquello fue de lo mejor que me ha pasado en la vida. Además, el, el cambio cultural, bueno, todo. José estaba, pues bueno, en Nazaret, se tiene que marchar a Belén, y de Belén a Egipto. ¡Hala! Pues cambio, pues hay que cambiar. A mí ese cambio ha sido de lo mejor que me ha pasado en la vida, y lo agradezco. Y es cuando estas cosas me ayudan a entender en la vida que los cambios encierran retos, pero encierran también otra posibilidad de conectar con los demás y con Dios. Por lo tanto, es una posibilidad de, de romperse para amar mejor. O por lo menos en general, a mí eso es lo que me enseñó este momento de mi vida, que para mí fue fundamental. Otro cambio, pues yo era religioso, y aparece esta mujer es Mamen, y en discernimiento con mis acompañantes y tal, yo fui comprendiendo y significando y dando un significado especial a Mamen. Esta, no es que yo sea San José, esta sea mi Virgen María, no, pero desde luego es una mujer donde yo fui comprendiendo que se me daba como regalo para formar con ella otro proyecto vital. Entonces fue un discernimiento muy fácil, porque se me dio mucha luz, mucha tranquilidad, mucha serenidad, siendo, por ejemplo, el superior de la comunidad religiosa aquí de Logroño. Y fue un cambio, a ver, se me dio mucha luz interior, por lo tanto eso, bueno, gracias a Dios, fue fácil. Lo que pasa que obviamente exteriormente pues podía haber o malos entendidos o críticas o etcétera, pero es que era lo que tenía que hacer. Dejé la congregación, obviamente con malentendidos, no malentendidos, sino gente que no comprendió ni comprende todavía hoy en día algunas decisiones, pero, pero esta era. Y entonces, cambio de planes, sí, una mujer por medio. José tuvo a María, pues yo tuve a Mamen. Además, Mamen se llama María del Carmen, ¿vale? El Carmen, el Carmelo. Entonces, cambio de planes, y claro, cuando uno también está habituado a la vida consagrada, a la vida religiosa, son otros parámetros. Algunas de vosotras sois consagradas. Bueno, pues la vida matrimonial tiene otros asuntos que yo tenía que aprender. Es decir, los cambios de planes nos dan nuevas vinculaciones y nuevos aprendizajes. Y cuando uno ya es mayorcito, como yo, pues hace que uno sea más torpe para aprender ciertas cosas. Entonces, pues bueno, pues poco a poco hago lo que puedo. Cambio de planes. A ver, no es un cambio de planes porque nuestros hijos son elegidos, ¿no? Ahí estamos en mi cumpleaños de 40 años. Y claro, lo ideal, dicen que para tener hijos que sea uno más joven y tal, pero es que la vida, una cosa es lo ideal y otra cosa es cuando aparecen las cosas. A los 40 años también Teresa de Jesús se produce en ella una conversión muy, muy fuerte. A mis 40 años mi conversión se llamó Pablo, pero no tenía yo muy claro cómo era esto de tener hijos, es lo que tiene, el ser novato. Yo ya iba como, claro, yo tenía un montón de proyectos, un montón de, bueno, aquí ya estaban los challenge, algunos de vosotros nos conocisteis en esta época del embarazo de Mamen. Perdonad que el catarro es lo que hay. Y, y yo sentía que mi hijo podía quitarme tiempo para mis proyectos. Y entonces empecé a sentir en ocasiones que el ser padre,
pues que podía quitarme tiempo para otras paternidades, otros proyectos. Entonces, ¿cómo lo viví? Con un poco de miedo, de incertidumbre y digo, a ver esto qué es, ¿eh? Entonces, yo podía imaginar a José, que tenía sus planes también, que sería un carpintero muy interesante, que iban a abrir en Séforis una gran ciudad, que etcétera. Tenía sus cosas, pues con María ni tan mal, estaban prometidos, pero bueno, este hijo, a ver qué va a suponer de cambios. Pues a mí es lo que me pasó. Ese hijo, que es un milagro, un embarazo, y así lo viví, pero es un milagro, pero me daba miedo que iba a suponer con tal que nazca, porque primero yo no sé cambiar ni un pañal, no sé ni lo que es un biberón, no sé ni qué pasa a un año, ni a 2 años, ni cuándo anda, ni cuándo le salen los dientes, pero además yo lo viví a veces como un competidor y luego, a Dios gracias, lo he vivido como un don inmenso donde disfruto del tiempo y no, hombre, a veces compite, porque claro, las horas que tienes para dedicarle a otros asuntos es menor, pero bueno, eso supone también discernir y supone dejar ciertas cosas o aprender estrategias para, para poner las prioridades en su sitio. A veces lo hago mejor, a veces peor, pero aquí tenemos un cambio, no de planes, porque son hijos esperados, pero de luego es un cambio de ritmo muy interesante. ¿Y qué pasa? Que en ese tener hijos, pues aparecen personas que siempre te ayudan, o sea, mis cuñados, mis hermanos, mis suegros, genial. Pero es que si Pablo nace el 18 de octubre, pues el 13 de enero fallece repentinamente mi suegro, que le hacía una ilusión enorme disfrutar de sus nietos, ya disfrutaba, los sacaba a pasear, y para nosotros era como el hombre ángel, es que era un ángel, y lo sigue siendo en el cielo, pero nosotros hubiéramos querido que hubiéramos disfrutado muchísimo y que viera a sus nietos nacer y disfrutar un montón. Vale, pues cambio de planes. La muerte aparece como, como un cambio radical de lo que uno entiende que quiere que sea la vida y luego la vida es otras cosas. Y le echamos muchísimo de menos, pero lo tenemos una fe radical en que Él nos ayuda muchísimo desde el cielo, pero cambio de planes. Nuestros planes eran otros, pero hay que cambiar. Pues que así sea, así sea, así sea. Y dirás, ¿y esta imagen qué? Bueno, pues esta imagen es lo que a Mateo le ha pasado. Es decir, una cabecita, porque por detrás está plana. No es una enfermedad grave porque el cerebro está en perfectas condiciones, pero, y luego se le ha moldado el cráneo bastante bien, se le ha ido redondeando. Pero pongo esto por la vulnerabilidad que uno siente que, que se da en la vida humana y en las personas que tú más quieres y que puede aparecer que de repente no ha sido el caso. Hemos llevado al médico, hemos hecho rehabilitación, etcétera. Pero a mí eso me hacía pensar, ¿y qué pasa si mi hijo no crece como tú tienes pensado que tenga que crecer? O es lo que tú tienes los planes perfectamente y sabes que lo que quieres que como crezca, que quieres que luego vaya a la universidad y que tengan y tal, pero es que en cualquier momento y de una manera, bueno, de una manera natural puede ser que tu hijo pues pueda tener un accidente o que se te muera tu hijo. Es decir, yo me acuerdo, fue de los momentos más duros que hemos pasado Mamen y yo, y estaba con fiebre Mateo y de repente estaba llorando, llorando y dejó de llorar. Fuimos a él y de repente no tenía temperatura, estaba frío, 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 dejó de llorar, estaba con muy poquita, se le iba la vida. Entonces yo tenía que estar cuidando con el otro que estaba tal, dije a Mamén, coge el coche, vete a urgencias ahora mismo. Y de repente llegó y ya reaccionó. Pero los 6, 7 minutos hasta que mi mujer me pone en el WhatsApp, todo está bien, bueno, podéis imaginar lo que se le pasa a uno por la cabeza, por el corazón, decir, bueno, pues
los planes que tenemos son nuestros planes y la vida te va mostrando otros caminos y con Dios hay que caminarlos como buenamente se pueda, en momentos muy alegres, como ha sido el tener un hijo, pero también en la dificultad de la enfermedad o momentos muy críticos, ¿no? Y os comparto también, pues mi actual, claro, porque, claro, hablar de estas cosas, bueno, son cosas a todo lo pasado que dicen por aquí, ¿no? Pero esto es el lugar donde yo trabajo, yo he sido el encargado de pastoral educativa mucho tiempo, se me pidió estar en pastoral para que los grupos fueran muy bien, yo era el encargado en mi diócesis de la pastoral juvenil, etc. Y, y ahora mismo, porque han hecho algunos nombramientos, se han nombrado otra persona de responsable de pastoral, yo no contaba con ese nombramiento, yo pensaba que a lo mejor podía ser yo, no soy yo, y entonces, claro, la pregunta es, ¿y entonces yo qué? No, si yo, digamos que soy el perfil, ¿no? Que un colegio pudiera esperar para llevar la pastoral y crear algo así, pero no. Las 3 congregaciones que hay detrás de este bachillerato, que es intercongregacional, han decidido que sea otra persona. Pues porque tendrán sus motivaciones o su idea de pastoral. Entonces, ¿qué ocurre? Yo estoy en la pregunta que os he dicho antes de José. Entonces, ¿yo qué? ¿Cómo me sitúo? Es decir, es para deciros que la pregunta de San José, de, cuando encuentran en Jerusalén o cuando hay sueños que le cambian digamos, el ritmo o la dirección, es que es algo tan natural en todas nuestras vidas que, es lo normal, es de estar cuestionándose. Digo que es lo normal, no digo que a veces sea lo más frecuente, porque puede ser que no estemos tan conectados con nuestro corazón, con nuestra vida espiritual, y pasen cosas y las vayamos aceptando o no las cuestionemos. En mi caso, este tipo de decisiones, pues para mí tienen un significado. Y entonces la pregunta que yo me hago ahora mismo, actualmente, es ¿cuál es mi papel dentro de la evangelización en mi colegio? ¿Y tengo respuesta? Pues no tengo respuesta. ¿Y quiero tenerla dentro de un tiempecito? Pues me gustaría, pero ¿qué tengo que hacer ahora mismo? Ahora esperar, tengo que esperar, pero mantener abiertas las preguntas. Entonces, esto de estar hablando de Adviento y de las preguntas, porque mañana Nochebuena, pasado Navidad, no significa que se responden todas las preguntas y que ya María y José ya no tienen más preguntas. No, es que el Adviento, la espera litúrgica se da hasta ahora, pero existencialmente hay momentos de Adviento y de espera. Y yo no sé en qué momento te encuentras tú, pero yo sí que me encuentro en espera de algunas cuestiones. Me gustaría que se respondieran fácilmente ya con mucha luz. Bueno, pues a lo mejor sí, pero también entiendo que hay preguntas que deben mantenerse abiertas y que solo se responderán de manera adecuada en función del silencio y del tiempo de esa espera. Es decir, que el Adviento es una actitud existencial ante ciertos acontecimientos que van a venir. Y así es como lo estoy viviendo ahora mismo, esta pregunta. Por lo tanto, no tengo prisa, no tengo prisa. Es cierto que incomoda la incertidumbre porque me gustaría saber situarme de una manera mejor, pero voy entendiendo que ahora hay que esperar y hay que permanecer y que la pregunta está ya siendo respondida aunque no sea consciente de esa respuesta. Y no sé por dónde va a salir. Algunos, como me conocéis y seguís con Challenge o estamos en algunos grupos, pues ya os diré por dónde va. Pero es que ahora no lo sé. Pero sí que quería compartir esto porque el San José, aunque lo estamos viendo en Adviento, el San José de Adviento acompaña los 365 días del año. Y ya casi por último, pues quería compartiros los grandes cambios de planes no son estos que os estoy contando. Los cambios de planes donde más fidelidad hace falta y donde más se prueba el amor, en este caso a mi esposa, a mi familia, son los cambios de planes cotidianos porque son los que duelen. Y el último fue hace 2 días.
yo iba a quedarme corrigiendo unos exámenes hasta las 6:30 en el colegio, pero de repente hay un cambio de planes. Entonces tengo que ir a por mi hijo a las 3:30, luego a casa de mi suegra, luego ir a inglés, luego coger el coche, y a mí me venía perfecto quedarme hasta las 6:30, porque así adelantaba ciertas cosas, pero no era eso lo que había que hacer. Y luego pudimos arreglar ciertas cosas por el camino de otra manera que no esperábamos. Pero quien no esté dispuesto a que ahora mismo te llamen por teléfono y te cambien los planes, podemos hacer espiritualidad del San José de Adviento, de cambio de planes, pero bueno, será una espiritualidad muy maja porque nos remueve las ideas o el corazón, nos acerca espiritualmente o piadosamente, pero hasta ahí, punto, eso no va. Es decir, está bien hacer estas cosas que estamos haciendo, pero tanto en cuanto nos ayuda a transformarnos y a estar dispuestos a acoger el cambio de plan que venga. Y los que a mí fundamentalmente más me han dolido no son, como os digo, las grandes decisiones de mi vida, sino las que más me molestan, a veces, o a mí me molestan, son pues que esta mañana, de hecho, tenía pensado hacer una cosa, pues tengo que ir a hacer otra, pues ya está, pues pues ya está. Es decir, los cambios de planes cotidianos, ojo a ellos, pues son un buen termómetro de cuánta flexibilidad de corazón tenemos, de cuánto es el grado de amor que nos lleva a renunciar a nuestros esquemas porque hay otros esquemas que entran en juego, ¿no? Pues con esto ya termino. San José espera con la Virgen de la Esperanza. Claro, porque está muy bien celebrar el 18, Virgen de la Esperanza. Ya, pero al lado de la Virgen de la Esperanza hay otro que está esperando. San José es protagonista, pero como os decía antes, pero secundario en la gestación, en el nacimiento, en la educación de Jesús. Protagonista, protagonista. Pero es cierto que le toca un papel secundario. San José vive atento a la voz y a los sueños de Dios, porque, claro, es que José simplemente se puso a dormir y soñó y se le daba todo hecho. Claro, es una imagen muy interesante de todas las culturas semitas, ¿no? Y cómo Dios se conecta con el ser humano por medio de los sueños. La cosa es, como decía el cardenal Suenens, dichoso el hombre que está dispuesto a soñar y a pagar el precio de sus sueños. Es decir, soñar primero hay que estar dispuesto a soñar, si no, no funciona. Y luego, ojo, los sueños quedan muy bien. Yo sueño con... Sí, ¿y el precio de esos sueños cuáles son? ¿Estás dispuesto a pagarlo? San José dispuesto a ponerse en camino. Si no estás dispuesto a ponerte en camino, pues está tranquilo, pues está tranquila, porque ¿por qué no haber cambio de planes? ¿Sabes por qué? Porque tus planes son intocables. Entonces, pues está estupendo, pero en la medida que no estés dispuesto a ponerte en camino, normalmente cuando te pones en camino no es hacia el centro, hacia el ego, hacia la zona de confort. Duele cuando se te pide ir a la frontera de la ideología, a la frontera de tu teología, a la frontera, sí, realmente geográfica, la frontera de la misión, frontera de la sinodalidad, etc. Y San José es un hombre que no está preocupado por el mañana, porque si hubiera estado preocupado por el mañana le fue bastante mal, porque él desaparece en el Evangelio sin dejar rastro. No me imagino a San José diciendo, ¡buah! Voy a ver qué historia maravillosa vivir con María, con Jesús y tal. Vamos, voy a hacer grandes planes para que también en el Evangelio aparezca. Que no, que no. San José, ¿qué toca hoy? ¿Qué toca hoy? Dice el entrenador del Atlético de Madrid, ¿verdad? Que su filosofía de fútbol es partido a partido. No pensemos en los partidos que vamos a tener que jugar el próximo mes, vamos a por el siguiente, ¿no? Entonces José se levanta por la mañana y dice, ¿qué toca? Séforis, a trabajar, haga, Jesús, ¿te vienes? Y se van para allá. Toca lo que toca en cada momento. Su mañana, como mucho, es mañana, pero no grandes futuros. ¿Por qué? Porque el amor no se lo juega en el ahora. Por una cosa muy sencilla, porque Dios
es como alguna vez me habéis escuchado decir, es presente continuo. El amor donde nos jugamos tú y yo ahora, ahora, aquí, delante de una pantalla. En mi caso, intentando compartir con cariño, con ternura y con la mayor claridad que pueda mi experiencia, la tuya en escuchar esto y dejando que resuene en ti, o si estás haciendo otra cosa mientras tanto me estás escuchando, hacer eso con cariño, etcétera. San José no está preocupado por el mañana. San José es el desaparecido, pero pero está bastante aparecido en el momento actual, en el aquí, en el ahora. Pues esto es lo que quería un poquito compartir con vosotros, con vosotras, y como os decía antes, si queréis hacer algún tipo de resonancia o alguna pregunta o eso, pues estaré súper encantado de seguir compartiendo este ratito con ustedes. Muchísimas gracias, Fernando. De verdad que gracias por conectar tan vitalmente y con tu testimonio de vida, pues esta experiencia de José. Por lo menos yo me siento muy conmovida y como que me has dado pistas, ¿no? De discernimiento, luces. eh, por mi parte, corazón muy agradecido. Y sí, abrimos el espacio como para resonar, ¿no? Yo creo que has hecho un recorrido precioso y que sí nos acercas a esa figura tan importante, ¿no? Que es San José, pero cómo se situó y cómo lo pudo haber vivido, ¿no? Y también me ayuda el que digas, ok, litúrgicamente termina mañana el Adviento, el lunes es Navidad, pero en la vida real seguimos con esperas, con deseos, con cambios de planes, con incertidumbres y saber que podemos seguir caminando acompañados, bueno, a mí me da como mucha paz. Entonces, invito a quienes están aquí en el Zoom o en el Facebook, si quieren compartir algo para ir cerrando este espacio, pues adelante. Pues a mí algo que me resuena, ¿no? Muy fuerte, Fernando, todo es como un momento de orar pues estos días, hoy y mañana para celebrar a Jesús, pero esto que decía Norma, ¿no? Y que tú nos dijiste, que el Adviento lo vivimos todos los días, ¿no? Entonces, el vivir mi vida así, el mirarme como vivir mi vida en un Adviento, me remueve el corazón, ¿no? Porque sí, porque en los últimos estos 3 años que llevo, como que ha habido muchos Advientos en mi vida y está habiendo muchos Advientos. Entonces, reencontrarme con José, que lo quiero mucho, y descubrir que él vivió ese Adviento, digo, wow, conozco otra faceta de San José, pero desde un punto de vista más humano y más cercano, ¿no? Y saber que pues tú decías que él vivía lo del fútbol, ¿no? Partido por partido, que decía el entrenador de los chicos de fútbol. Yo me digo cada día lo que se dicen los alcohólicos anónimos, ¿no? Que nos los enseñó también un padre amigo nuestro, que dice solo por hoy, ¿no? Y en mi experiencia personal, sobre todo de este último año, el decirme solo por hoy, Maru, solo por hoy, hace que la vida sea más sencilla. Pero ahora unirlo, no del ser solo por hoy de este grupo, sino unirme a mi solo por hoy de San José, ¿no? A lo que tú decías, a, este, a vivir mi hoy y mi hoy aquí como él lo vivió en plenitud, porque él no sabía lo que iba a hacer, ¿no? No sabía, yo pienso que a veces, pensaba yo, creo que a veces San José tenía hasta miedo de dormirse porque todo fue en sueños. Entonces, claro, y a lo mejor el dormir es una forma de como de, de separarse de tu realidad, ¿no? Ese es cuando nos dormimos, es cuando nos vamos hacia un lado de nuestra realidad porque ya la realidad nos superó o no la entendemos
pero nuevamente San José me dice, Maru, pues tienes que aprender a vivir el hoy aquí como yo lo viví y con una gran confianza, ¿no? Como nos muestras tú en tu vida personal. Entonces, agradezco pues que esto no es una teoría pastoral, sino ha sido a partir de una teoría familiar, humana y personal. Y pues muchas gracias. Gracias, Maru. Sí, lo que tiene soñar, que psicológicamente sabemos es cuando los mecanismos de defensa se duermen y sale todo lo que hay en el inconsciente, lo que no nos atrevemos a asomar o tal. Espiritualmente es igual. En la medida que quitamos nuestras defensas y no nos defendemos ni resistimos al espíritu, entonces viene el sueño de Dios sobre nosotros. Entonces, por eso, qué bien que Adviento pudiera ser un tiempo de sueño, en este sentido, de no resistirnos. ¿Por qué? Porque la Navidad, aunque no lo creamos, nos resistimos a ella, porque es que no queremos aceptar que Dios se hace un bebé. Porque si realmente ese es Dios, lo que tenemos que hacer es hacernos como Él, todo ternura y toda accesibilidad. Y tenemos que abajarnos. ¿Qué ocurre? Que no nos queremos, o bueno, yo personalmente, que desprotegernos, quitar nuestras resistencias, quitar nuestros mecanismos de defensa, nos desmonta el chiringuito, como diríamos aquí. Entonces significa abajarse para encontrarlo, pero a veces vivimos demasiado bien desde nuestro rol, desde nuestro... y en el corazón, y todos estamos hechos del mismo barro, Maru. O sea, nosotros que estamos aquí, o sea, podemos perfectamente encontrarnos. Además, no sabemos ni qué cargos ni responsabilidades tenéis cada uno, no sé. Pero es que nuestro rol no nos va a dar la humanidad. Entonces, quien quiera acercarse a Jesús, que empieza a desnudarse de un montón de historias, pero también de nuestro propio pecado. O sea, no hay que ir a Jesús para que nos perdone. No, en el momento que no damos a nuestro propio pecado el poder que le damos, es cuando podemos acercarnos. Entonces, pero es que a veces vivimos tan bien de victimismo o de ser víctimas de cualquier cosa, que no. Si él solo quiere acercarse, entonces la manera que se le ocurrió más interesante y más creativa es hacerse un niño pequeño, porque para coger a un niño pequeño en brazos no hace falta nada más que amor. Entonces este Dios es que era muy creativo. Gracias. Bueno, a mí me ha resonado la flexibilidad. Poco a poco, o sea, creo que cuando pides algo, o sea, no sé, hacerte más paciente o hacerte más flexible o hacerte, qué sé yo, pues más bien te dan las oportunidades para ello, ¿no? Y que lo vayas viviendo. Entonces, bueno, pues eso me, me resuena de José, qué bueno, yo digo, es un ejemplo maravilloso, porque muchas cosas de lo que yo planeaba o planeo, pues no resultan. El cambio de planes y y bueno, pues mm, como que eso me acerca a San José, ¿no? De decir, pues sí, él lo vivió muchísimo y entonces, bueno, pues como saber, pues sí, el tener yo algunos esquemas de lo que fue mi niñez o mi juventud, cómo lo viví en casa, pues pensaba yo que así iba a ser con mis hijas, ¿no? Pero pues es diferente por muchas razones, ¿no? O sea, a mí me encantaría que estuviéramos todos juntos, pero bueno, una de mis hijas vive en Canadá y entonces, y ahora mi otra hija se fue a pasar las fiestas con ella. Entonces, bueno, me cuesta, pero como que ya he tenido oportunidad de irme haciendo más flexible por diferentes circunstancias. Y,
Y bueno, pues así es la vida. Cuando acompaño a Ay, algunas perdón, personas, perdón, quiero darte las gracias porque sí lo has hecho muy, muy padre, muy claro, muy experiencial. O sea, eso me ha gustado mucho. Muchas gracias. gracias Gina, cuando hablabas me suscitabas, cuando hago acompañamiento espiritual o en terapia, yo le pregunto a la gente, tú si lo que estás viviendo ahora, te lo hubieran dicho hace 2 años que lo ibas a vivir, y dices, ¡buah! No me lo hubiera imaginado. Entonces, ¿por qué estás tan preocupada en lo que te va a pasar dentro de 2 años? Porque dentro de 2 años no te vas a poder ni imaginar lo que vas a vivir. Entonces, estamos tan preocupados en nuestras, no digo fantasías, sí es cierto que hace falta proyectar el futuro un poquito, porque si no, estamos tan... Pero, vale, lo proyectemos, pero sabiendo que no va a funcionar. Es decir, entonces ya sabiendo que no va a funcionar, cuando se crucen otras historias en la vida, que pueden ser cosas preciosas, soy Ángel de Gina, que te llegan 3 nietos de repente, y de repente, o no, o justamente lo contrario, es decir, alguien que tú añorabas, lo perdemos. Es decir, ¿qué pasa? Pero pues que te toque, ayer fue la lotería, que de repente te digan 7 millones de dólares, de repente, es decir, pero, o no, es decir, si es que no sabemos, entonces si no sabemos, ¿por qué estamos tan preocupados con que todo funcione según nuestras reglas? Entonces es cuando esto nos lo da la vida, ¿eh? Entonces ya creo que cualquiera de los que estamos aquí comprendemos que... A mí me decía el obispo, oye, Fernanda, si hacemos un plan quinquenal. Digo, ¿eh? Sí, ¿cómo va a ser la pastoral juvenil dentro de 5 años? Digo, mire, señor obispo, dentro de 5 años seguramente usted no está, y yo tampoco. ¿Y eso? Digo, hombre, porque usted es un obispo de estos majetes y se le van a llevar dentro de poco. Y se echaba a reír. A los 3 meses se lo llevaron a Zaragoza. Pero es que yo tampoco estoy. Entonces sí, el plan quinquenal podíamos haberlo hecho perfectamente, pero lo hubieran heredado otros, que otros habrían hecho su otro plan quinquenal, etc. Entonces nosotros hagamos lo mejor posible, pero sabiendo que nuestra vida y la vida de nuestro mundo está en manos del Padre. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún eco, compartir para ir cerrando? Y ha sido muy linda la experiencia de caminar acompañadas y acompañados, ¿no? Bueno, con todos los que hacemos comunidad, pero con estas miradas que nos han aportado, pues nuestros invitados, ¿no? Desde Maurilio, Mauricio, José y hoy cerrando con Fernando, creo que nos invita a también descubrir la riqueza que hay en cada uno y en esa mirada que podemos aportar desde nuestra propia vivencia y con ojos de fe, ¿no? Y de esperanza. Entonces, si alguien más quiere, si no, pues para ir cerrando esta serie que ha sido tan entrañable y les agradezco muchísimo a todos los que han participado y a ti hoy, Fernando, porque cuando uno comparte la vida, conecta y mueve e invita a también revisar la propia vida y la historia con esa clave. Y creo que es a lo que nos invita este año, este Adviento con mirada masculina y esta Navidad, ¿no? A no cerrarla el lunes en la noche, sino a caminar con esta actitud de confianza, de atención completa en el presente, de como dices, tener un horizonte, pero sin cerrarnos porque la vida tiene tantos cambios que mejor ir viviendo pues cada momento con intensidad y desarrollando esa flexibilidad que también cuesta, ¿no? Entonces, si alguien quiere ahí o en Facebook, y si no, bueno, pues para ir cerrando este compartir tan lindo, tan entrañable. Yo nada más quiero agradecer. También creo que ha sido pues muy vivencial y en este momento de mi vida creo que es algo que me ayuda, ¿no? Desde que alguien comparta desde la vida lo que, ¿no? Lo que va experimentando desde la fe, desde la confianza y pues agradecer, creo que es un buen momento para también seguir caminando y confiar. Gracias. Muchas gracias, Clemen.
Bueno, pues Fernando, si quieres hacer como un cierre, unas palabritas finales ya de cara a esto. Ah, Leti está poniendo aquí en el chat. Muchas gracias por este compartir. Me encantó. Gracias, Leti, por acompañarnos. Pues si os parece, podemos como cerrar los ojos y ponemos las palmas de las manos hacia arriba, como recibiendo el sueño de Dios, ¿vale? Como decía Maru, a lo mejor ya José tenía hasta miedo de ponerse a dormir, no sea que soñara. Pues lo que le vamos a pedir hoy es que reciba su sueño, ¿vale? Padre bueno, Papá, renovamos nuestra confianza en ti. Nos propones a José de Nazaret como ejemplo, como amigo que camina a nuestro lado. Igual que te comunicaste con él por medio de los sueños, ponemos nuestras palmas de nuestras manos hacia arriba, diciéndote que no queremos renunciar al sueño que tienes sobre cada uno de nosotros, de nosotras. Pero junto con este sueño, danos tu espíritu para que sepamos hacerlo realidad y encarnarlo allí donde tú quieras, cuando tú quieras y como tú quieras. Amén. Pues gracias por este ratito a todas vosotras. Muchísimas gracias. Que tengan muy feliz Navidad, felices días, feliz año nuevo y seguimos caminando en comunidad y aprendiendo y creciendo juntos. Así que gracias, Fernando, nuevamente. Gracias a quienes nos acompañaron en vivo y gracias a quienes se van a unir después. Pues desde el CIES les deseamos una feliz Navidad y una vida pues bien anclada en Dios y acompañada de José y de María. Hasta Feliz pronto. Navidad. Gracias por Gracias. todo. Navidad. Adiós. Saludos a Mamen y a los niños. Gracias.